Hola amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un podcast con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Disfrútenlo. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, en fin, en todas las plataformas y no olviden darle like a este video y compartirlo a través de la plataforma de YouTube. Amigos, está terminando el mes de noviembre del año 2023 y en este podcast recordamos el día de hoy uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Estoy hablando de los famosos juicios de Nuremberg. Bien, ¿qué fue este hecho? Bueno, fue una serie de juicios que las fuerzas aliadas llevaron a cabo contra los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Se realizaron con la intención de castigar todos los crímenes y abusos que había cometido las potencias del eje, la alianza que habían formado Alemania, Italia y Japón. Y esta serie de juicios dan inicio un 20 de noviembre del año 1945, el mismo año en que terminó la guerra, después de la derrota obviamente de las potencias del eje, lideradas principalmente por Adolfo Hitler. El primero de estos juicios, y que muchos consideran el más importante, fue muy trascendente porque en este primer juicio se escuchan a 240 testigos de todas las atrocidades que cometieron los nazis y sus testimonios se registraron en aproximadamente 300,000 expedientes, es decir, 300,000 declaraciones más o menos fue la que recopiló este juicio. Sin embargo, resulta contrastante porque únicamente enjuiciaron a 24 personas, no en el total de los juicios, pero sí en este primer juicio, únicamente 24 personas. De estas 24 personas, 12 fueron sentenciados a la pena de muerte, únicamente 7 fueron encarcelados, bueno, cumplieron alguna condena en la prisión, y 3 fueron absueltos por alguna razón. En los juicios de Nuremberg hubo nazis que se salvaron. Y 2 de ellos, por lo menos, se suicidaron antes de que se les dictara una sentencia. Incluso se sabe que hubo otros que también se suicidaron ya que tuvieron una sentencia. La realidad es que la guerra trajo muchísima muerte en todos los sentidos y en todas sus etapas. Había muchísimos motivos para condenarlos, muchísimas atrocidades, verdaderamente sacrilegios horribles contra el ser humano, pero lo que hicieron las potencias de las fuerzas aliadas fue englobarlos en 3 diferentes tipos de crímenes. Crímenes contra la paz, que implicaba todo lo que había generado la guerra. Crímenes de guerra, que ya implicaba todo lo que había sucedido durante la guerra. Y crímenes contra la humanidad, que estos obviamente ya fueron más, un poquito más de carácter social. Hubo un aproximado de 4.850 peticiones de procesamiento de forma individual, es decir, querían, principalmente los pueblos que más habían sido afectados, que alrededor de unas 5.000 personas fueron enjuiciadas, pero no era posible enjuiciarlos a todos. Entonces, esta lista se redujo muchísimo, porque únicamente se acusaron de manera formal y se llevaron a juicio a 611 personas. Fueron 600 personas únicamente las que fueron enjuiciadas a través de los juicios de Nuremberg. Desde luego hubo acusaciones más destacadas, hubo acusados que fueron más relevantes que otros, como el caso del señor Hermann Göring, ignoro si lo pronuncio bien porque está en alemán. Este señor fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea del Ejército Nazi. Había muchísimos elementos. Hay gente que piensa que la Gestapo y las potencias del eje vienen siendo lo mismo. Y no, realmente no. La Gestapo básicamente era un partido político. Sí era la base de este movimiento nacionalista nazi, pero no forzosamente implicaba a todo. Y de la misma manera había diferentes partes del ejército. Entonces, este señor era el jefe, era el comandante de la Fuerza Aérea del Ejército Nazi. Luego tuvimos a personas como el señor Karl Dönitz, almirante de la flota alemana, y además este señor fue sucesor de Adolfo Hitler. Este hombre sí fue muy pesado porque
porque básicamente le tocó la tarea de continuar con todo el reino de horror de Adolfo Hitler. Tuvimos también al señor Rudolf Hess, que fue el secretario particular de Hitler. Este hombre estaba al corriente de muchísimas cosas. Lamentablemente ni Hitler ni Goebbels pudieron ser enjuiciados, pero estos dos señores tenían muchísima información que proporcionar al resto del mundo. También tuvimos al señor Alfred Jody. Este señor fue jefe del Estado Mayor, y al señor Wilhelm Keitel, jefe de alto mando de las Fuerzas Armadas de Alemania. Algo así como su Secretaría de la Defensa Nacional para el país de Alemania. También tuvimos el caso del señor Alfred Rosenberg. El caso del señor Rosenberg es un poquito más interesante, porque este señor realmente estaba haciendo labores para continuar con el movimiento nazi, pero a futuro. ¿Por qué? Porque este señor, Alfred Rosenberg, fue el ministro de Educación del Tercer Reich. Y este señor escribe un libro que se llama El mito del siglo XX. En este libro, él imponía en los niños, bueno, en los jóvenes más bien, la ideología nacional socialista nazi. Esa famosa alabación que supuestamente debía tener el resto del mundo hacia la raza aria. Algo que muchísimos gobiernos en muchas etapas de la historia han intentado. Imponer su ideología desde la juventud, desde la niñez, para que crezcan pensando que su movimiento político es el correcto, es el ideal, es el adecuado, y desgraciadamente muchos lo han intentado, muchísimos. Tuvimos también el caso del señor Joachim von Ribbentrop, estos nombrecitos que una disculpa si los pronuncio mal, pero pues vienen de Alemania. Este señor fue el ministro de Asuntos Exteriores. Tuvimos al señor Albert Speer, que fue arquitecto y ministro de Armamentos. Este señor lamentablemente utilizó su ingenio, su talento para la maquinaria mortal de la guerra. Y también tuvimos el caso del señor Franz von Papen, que fue el embajador nazi en Austria y Turquía. Todos estos sí fueron enjuiciados y condenados en algún momento. Pero, ¿cómo se dan estos juicios? ¿Cómo se establece todo este aparato jurídico, legal? Bueno, oficialmente la derrota de la Alemania nazi se da el 9 de mayo de 1945, cuando la Unión Soviética oficialmente los derrota. Las fuerzas aliadas conforman entonces el Tribunal Militar Internacional, pero ojo, esto no se da a raíz de la victoria, del famoso Día de la Victoria. Esto se da desde por lo menos varios meses atrás, porque el mundo sabía que la fuerza nazi no podía ganar, no debía ganar. El mundo tenía que detener a los nazis, a estas temibles potencias del eje. Entonces, ya se empezaba a mencionar entre el ejército de las fuerzas aliadas cómo vamos a castigar estos crímenes, qué va a pasar cuando ganemos, qué es lo que sucederá después. Entonces, más o menos unos 3 meses después de que ganan la guerra contra los nazis, se da un evento muy importante que se llamó la Carta de Londres. ¿Qué fue esto? Bueno, pues básicamente fue el lugar y el momento en el que se firmaron en el mes de agosto del año 1945, el mismo año que termina la guerra, una alianza entre Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Lo que son las cosas, irónicamente, la relación entre estos países no fue la misma desde entonces, se ha deteriorado bastante y siguen siendo potencias muy importantes. A veces parece que el ser humano no es capaz de aprender de sus errores. Fue difícil, fue complicado porque no había antecedentes de un hecho semejante. No existía. Sí, ya teníamos la Primera Guerra Mundial, pero no se habían cometido las mismas atrocidades. Y los argumentos de los enemigos no eran como los que manifestaba este movimiento tan radical de Adolfo Hitler. Miren, un cálculo, porque realmente a ciencia cierta no se puede saber cuánta gente murió, se estima que murieron 11 millones de personas civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, personas que no eran soldados. Y esto iba desde niños hasta viejos, médicos, arquitectos, maestros, músicos, etc. Debido a la crueldad y al salvajismo con el que se había llevado a cabo la guerra,
desde su desarrollo, las fuerzas aliadas, como les comento, comenzaron a planear qué va a pasar después de que ganemos, cómo vamos a castigar a Adolf Hitler, cómo vamos a hacer que el mundo se entere de esta situación. De hecho, no todos se desarrollan en Nuremberg, algunos de estos juicios se tuvieron que llevar a cabo en tribunales de otros países, pero inician en Nuremberg y realmente los más importantes se dan en esta ciudad. Pero ¿por qué Nuremberg? Nuremberg está en Alemania, como que no sonaba lógico que el mismo país que había causado tanto daño fuera el mismo lugar en el que se llevaran a cabo los juicios. Pero no era tan incongruente. ¿Por qué? Porque el Palacio de Justicia de Nuremberg tiene una particularidad arquitectónica. Tiene acceso directo a una cárcel que sorprendentemente, a pesar de la guerra, seguía en funcionamiento. Entonces, las fuerzas aliadas dicen, ok, ya tenemos a muchos detenidos, ya los atrapamos, ya los derrotamos y seguimos en Alemania. ¿Para qué arriesgarnos a que en un traslado, a que en un movimiento, a que en una operación se escapen, los rescaten o simplemente se nos mueran en el camino? Entonces los concentraron en Alemania. Nuremberg tenía esta particularidad de conectar directamente con una cárcel que además seguía en funcionamiento, entonces estaba perfecto. Y otra razón de peso, 10 años antes, en esta misma ciudad, Adolfo Hitler emite sus leyes. No todas, obviamente, pero también fueron llamadas las leyes de Nuremberg. Entonces, el mundo quería decirle al resto, esto estuvo mal, Hitler se equivocó, Hitler hizo una atrocidad, vamos a abolir todo lo que él hizo, vamos a tratar de compensar el daño que provocó al mundo y vamos a aplastar sus leyes haciendo nuestros juicios en la misma ciudad en la que planteó sus leyes. Entonces, Nuremberg se convirtió en el escenario perfecto para llevar a cabo estos juicios y también para limpiar un poco el nombre de Alemania, porque obviamente no toda Alemania está a favor del movimiento. Dentro de los juicios hubo varios que destacaron y fueron conocidos de diferentes formas. Por ejemplo, el juicio de los doctores involucró únicamente a médicos que trabajaron muchísimo en los campos de concentración, y estos hombres sí realmente fueron sádicos, hicieron cosas espantosas contra las víctimas del Holocausto que fueron encarceladas en estos horribles campos de concentración. Ya hemos platicado un poquito de esto en otros programas. Tuvimos el juicio contra Erhard Milch. Este señor fue director de campos de concentración del ejército. Entonces, muchas de las órdenes que recibieron los médicos llegaron a través de este hombre o específicamente por este hombre. Entonces a él se le hizo un juicio aparte. También tuvimos el juicio de los jueces. Este fue contra abogados y jueces que fueron los que crearon el aparato jurídico con el que empezó a formarse el ejército nazi. Es por eso que se concentraron los crímenes de la guerra en estas tres categorías: contra la paz, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, porque fue la base de lo que estaban creando, todas las atrocidades que se cometieron durante la guerra y todas las que podían inspirar a otros tiranos a convertirse en el siguiente. Tuvimos también el juicio de los ministerios. Este fue contra puros jefes de Estado de las potencias del eje. El juicio de los altos mandos. Este fue contra puros generales del ejército, personas que también tenían muy inculcada la mentalidad de Hitler. Y desgraciadamente, pues Himmler, Goebbels, que eran los cabecillas del terrible movimiento, no pudieron ser juzgados porque pues no tuvieron el valor de continuar con vida y se suicidaron al ver la guerra perdida. Tuvimos otros casos como el de Joseph Mengele, de que también ya les he platicado en otro programa, que no fueron juzgados porque este señor, por ejemplo, se escapó. Llegó incluso hasta América Latina, pero él se muere ahogado y pues ya nunca pudo ser juzgado. Él se murió muchos años después. Pero fue un médico bien sádico, muy sádico. Hizo cosas horribles de las que desgraciadamente tenemos que aprender, tenemos que saber, porque tenemos que evitar que el mundo repita los errores que sucedieron en el pasado. Y bueno, lo que nos dejan estos juicios de Nuremberg, aparte de la intención de hacer justicia,
es que a raíz de esto leyes internacionales nacieron, se crearon, evolucionaron, sus sentencias y su forma de procedimiento cambiaron muchísimo, se contemplaron nuevos escenarios. Actualmente aún desgraciadamente existen países que cometen crímenes de guerra, y ya que la comunidad judía en particular fue la más violentada por los nazis, de aquí nace una cierta fama justa hacia la comunidad judía, de que ellos son muy conocedores de la ley y tienen buenos abogados. Y la realidad es que sí, en la comunidad judía hay excelentes abogados que hasta la fecha hacen un excelente trabajo legal. Finalmente, los juicios de Nuremberg se dan por culminados el 1 de octubre del año 1946, menos de un año después, después de que la humanidad intentó redimir unos de los episodios más violentos, crueles, absurdos e intolerantes de la historia. Es así como recordamos desde la oscuridad los juicios de Nuremberg, los terribles juicios que nunca debieron haber sucedido. Amigas y amigos, el otro evento que recordamos el día de hoy en nuestro podcast es el terrible crimen de Alcácer. ¿Qué es el crimen de Alcácer? Bueno, este crimen tan horrible se da en España. Fueron el secuestro, tortura, violación y asesinato de 3 niñas. Ellas se llamaban Miriam y Desiree, de 14 años, y Toñi. En realidad se llamaban Antonia, pero la comunidad se encariñó con este apodo, y se le llamó Toñi. Entonces Miriam, Desiree y Toñi acapararon muchísimo la atención de la sociedad española a principios de los años 90, porque estas chicas eran del municipio de Alcácer. Este municipio está en Valencia y en España, y estas chicas desaparecen el 13 de noviembre del año 1992. ¿Qué sucedió? Iban a una fiesta, a una discoteca en otro municipio, que realmente estaba bastante cerca, y inmediatamente después de su desaparición se les empezó a conocer como las niñas de Alcácer. Las 3 chicas estaban en casa de otra amiga que se salvó de ir con ellas a la fiesta porque se enfermó. Entonces ellas 3 se fueron a la discoteca, que estaba en otro municipio, pero estaba muy muy cerca. Se habla de que la distancia es de unos 2 kilómetros, realmente es muy muy cerca, pero es una carretera un poquito despoblada, oscura, que por estas circunstancias y por lo cercano que está de un municipio y de otro, la gente acostumbra a hacer autostop, la famosa seña con el pulgar para pedirle un ray a los transeúntes, a los vehículos que pasaban. Entonces, estas chicas lo hicieron como seguramente lo habían hecho muchas otras personas en muchas otras ocasiones, porque la discoteca cerraba a una hora determinada y ellas sabían que les daba tiempo llegar antes. Incluso se sabe que ellas estimaban regresar a sus casas alrededor de las 10 de la noche. Desgraciadamente esto nunca sucedió. Las chicas llevaban pues lo básico para pasar una noche en la discoteca: su ropa, alguna chamarra, una bolsa, un poco de dinero para lo que pudieran utilizar. Entonces la policía de inmediato descartó, bueno, y las propias familias descartaron una huida voluntaria. Ellas simplemente iban a una fiesta y nunca regresaron a sus casas. Entonces las pesquisas empezaron muy rápido y la prensa se encargó de hacerle mucha publicidad a este hecho, y que conmocionó bastante a la sociedad española. Desgraciadamente prácticamente no había pistas. Simplemente las chicas habían salido de casa de una cuarta amiga, y desaparecieron. La policía realmente veía pocas posibilidades de avanzar en la investigación, pero empezaron a investigar poco a poco, y sucede lo siguiente: como la comunidad española se encariña con las niñas de Alcácer, empezaron a asegurar que habían sido vistas en muchísimas partes de España, en muchísimos lugares. Obviamente la policía solamente se concentró en las más congruentes y las más cercanas a la ciudad de Alcácer. Descubrieron que una pareja les había dado un ray, que sí las había levantado, pero únicamente las había dejado en una gasolinería. Había testigos en la gasolinería. Otras personas las vieron durante el recorrido, y la última persona que las vio fue una mujer
que no vivía tan lejos de la carretera y que dijo que las había visto subirse a un vehículo blanco, a un vehículo claro. Desgraciadamente ellas nunca llegaron a la discoteca, nunca llegaron a la fiesta. La búsqueda se extendió tanto que empezaron también a buscarlas en Granada y en Pamplona, que ya son estados diferentes de España, porque muchísima gente alrededor de España había asegurado verlas. Llegó al punto de extenderse hasta Marruecos, que está muy cerca de España, y tuvo que intervenir la Interpol. Se extendió tanto la noticia que el día que le dieron la peor noticia a uno de los padres, él estaba en Inglaterra, estaba en Londres, porque ya se empezaba a plantear la teoría de que habían sido secuestradas como parte de este terrible negocio del tráfico sexual de adolescentes y que podían estar en esa ciudad. Habían pasado 75 días, más de 2 meses en los que las familiares de estas niñas no sabían de ellas. Habían pasado Navidad, Año Nuevo, sin la compañía de sus amadas hijas. Hasta que finalmente, un 27 de enero del siguiente año, en 1993, 2 hombres encontraron un brazo que salía de la tierra. Estos 2 señores eran apicultores, de estos que crían abejitas. Entonces, el lugar en el que ellos trabajaban, la gente no acostumbraba a acercarse mucho, y además había una barranca que además estaba cerca de un pantano. En el mismo estado de Valencia. Desgraciadamente esto no sucedió muy lejos de donde se dieron los hechos. Entonces los apicultores lo que hacen es llaman a la policía, llegan a investigar, descubren que efectivamente hay un brazo que sale de la tierra. Los cuerpos ya estaban en un avanzado estado de descomposición, estaban envueltos en un tapete y incluso al principio la policía pensó que se trataba de un hombre porque el brazo tenía un reloj muy grande, pero cuando sacan el cuerpo descubren que hay otras 2 mujeres enterradas y empieza a circular la teoría de que sean las niñas de Alcácer las que habían desaparecido en noviembre del año pasado y que posiblemente pues habían sido encontradas muertas. 2 de ellas las habían degollado, a 2 de ellas todas mostraban símbolos de tortura, de violación. Se tardaron mucho en hacer la autopsia, ya intervino mucho la prensa, y como les digo, ya se había vuelto tan mediático que ya hubo muchísimos elementos que quisieron intervenir. Finalmente empezó la investigación en forma, y aunque había pocas pistas, aquí sucede algo. En el lugar donde encuentran los cuerpos había un cartucho que no había sido detonado, pero que implicaba que había un arma de por medio. Había también un videojuego y, sorprendente, la pista más importante, había un pedazo de papel ya muy maltratado en un arbusto. Y la policía se da la tarea de reconstruir este pedazo de papel que les arrojó una pista importantísima. Esta fue la pista que permitió resolver este caso, porque era un volante de un hospital, una clínica en el que encontraron el nombre de un señor que había sido atendido por sífilis, esta enfermedad de transmisión sexual. Y esto, bueno, desgraciadamente esto no sucedió tan rápido, esto tardó un poquito en descubrirse, pero mientras la investigación avanzó, se les hacen las autopsias correspondientes a las 3 chicas, y hasta el otro día se descubre que sí, definitivamente eran ellas las niñas del cárcel. Los papás estaban desolados, querían encontrar a los culpables, la comunidad española también quería que se hiciera justicia, y la policía empezó a trabajar muchísimo, pero fue la reconstrucción de este pequeño pedazo de papel lo que les permitió resolver el caso. El nombre que aparecía en el volante del hospital era de un hombre llamado Enrique Anglés, pero la policía no sospechó inmediatamente de él, sino de su hermano, un hombre que se llamaba Antonio Anglés. Este señor era un criminal que ya estaba fichado por la policía, y lo que sucedió fue que su hermano Enrique no era quien había ido al hospital.
interrogando al personal del hospital y haciendo investigaciones, descubren que quien había ido al hospital para que le atendieran la sífilis había sido Antonio, que usurpó el nombre de su hermano para que lo atendiera. Esto la policía lo descubre muy rápido después de reconstruir el pedazo de papel. ¿Y qué hace Antonio? Antonio huye inmediatamente. Esto sucede en marzo, el 13 de marzo del año 1993. Él tenía varios hermanos. Entonces la policía empezó a investigar a todos los hermanos y se los llevó detenidos para investigarlos y mientras buscó en la casa donde vivían. Ocurre aquí otro hecho de buena suerte. Mientras están investigando, la familia recibe una visita. Obviamente este hombre que los visitó no sabía que la familia estaba detenida y que estaban en la comisaría mientras la policía hace investigaciones. ¿Y quién es este hombre? Un hombre llamado Miguel Ricard. Miguel Ricard llega de visita a la casa y, oh sorpresa, Miguel Ricard tiene un vehículo claro, un vehículo de color blanco. La policía sospecha de él y este hombre comete el error de contradecirse en sus declaraciones. Finalmente, Miguel Ricard confiesa que él y Antonio habían cometido los crímenes. Confesó que las habían recogido en la carretera sabiendo que ellas pedían ir a la discoteca y que no las llevaron, sino que se las llevaron a una caseta, a un cuartito cerca de la carretera, donde las amarraron a un poste, las torturaron, las violaron y finalmente las asesinaron. Porque ellos sabían que se quedaron con ellas 2 o 3 días. Y en ese lapso las niñas sufrieron muchísimo, lloraban constantemente. Estos enfermos caen en pánico, se desesperan, las golpean y finalmente se las llevan al lugar donde ya habían hecho un hoyo para dejarlas y las asesinan, les disparan, después de cometer atrocidades contra estas pobres niñas. El caso se complicó todavía después de esto porque 2 meses después de la detención de Miguel Ricard, él cambió su declaración asegurando que la policía lo había torturado para declarar lo que ellos querían. Esto obviamente fue descartado, el reporte forense confirmaba lo que él ya había declarado antes, las declaraciones de otras personas. Desgraciadamente, como Antonio ya se había escapado desde marzo, no pudieron cotejar la declaración de Miguel, pero todo indicaba que ellos eran los culpables. Poco tiempo después de estos hechos, se descubrió que Antonio Anglés había logrado escapar a Portugal, pero seguían sin encontrarlo. Y la investigación todavía se complicó más porque en algún momento intervino otro personaje muy extraño. Miguel, cuando cambia su declaración, afirma que el resto de la familia o otros miembros de la familia de Antonio habían tenido algo que ver con los crímenes que se habían perpetrado. Mientras la policía investigaba, pues obviamente se abrieron otras líneas de investigación y esto complicó las cosas. Nuevamente las acusaciones señalaron a Miguel, pero luego intervino otro personaje al que la prensa acogió porque este señor misterioso aseguraba que él había escuchado parte de los planes de este par de tipos. Y además, resultó que este personaje era el dueño de la alfombra en la que habían encontrado a las pobres niñas. Al final se descartó, solamente fue un elemento que no hizo más que distraer la atención de la policía. No se supo bien nunca por qué. Y la prensa lo apodó como el hombre cano, el hombre de cabello cano, que apareció como un nuevo elemento de la terrible investigación. Al final, Miguel Ricard fue condenado a 170 años por este terrible crimen contra 3 niñas inocentes y Antonio Anglés aún es buscado por la policía de todos los países del mundo. Cuando se escapó nunca volvieron a encontrarlo. Únicamente cuando alguien descubrió que andaba por Portugal fue el único avistamiento que se tuvo de este horrible y temible personaje. Si continúa con vida,
si pagó su crimen, si la vida lo castigó, no se supo. Desgraciadamente de este horrible crimen queda el recuerdo de la sociedad española, un tributo hacia estas 3 niñas que murieron bajo circunstancias horribles que ningún padre debería vivir, y un fugitivo que jamás pudo ser encontrado. Amigos, una disculpa porque la semana pasada no pude traerles una recomendación de cine, que regularmente las hago en todos mis programas. Yo aprecio muchísimo el cine, pero con mucho gusto hoy les traigo una que en particular creo que es muy buena. Estoy hablando de la película del Hombre Elefante. Esta película es del año 1980, está dirigida por el señor David Lynch, un gran director. Está protagonizada por John Hurt en el personaje de Joseph Merrick, el Hombre Elefante, y por Sir Anthony Hopkins. Es sorprendente lo joven que se ve Anthony Hopkins en esta película. Él interpreta al doctor Frederick Treves. Estos 2 personajes existieron en la vida real. El Hombre Elefante fue el señor Joseph Merrick, así se llamaba en la vida real. Es una película bastante apegada a lo que realmente sucedió en la vida real contra el Hombre Elefante. ¿Pero quién fue el Hombre Elefante? Bueno, la película nos relata únicamente una parte de su vida. Es una película que está hecha en blanco y negro. Aparentemente es más viejita, pero de repente es del año 1980. Es bastante buena, está muy bien dirigida y las actuaciones son bastante notables. Joseph Merrick nace con unas malformaciones horribles en su cuerpo, horribles. Particularmente una en la cara, que era la que le daba su apodo, porque parecía que se le formaba una trompa de elefante alrededor de su boca. Fue un hombre que sufrió muchísimo, su infancia, su madre se esforzó por darle una infancia más o menos normal, su madre lo amó muchísimo a pesar de todo, pero desgraciadamente ella fallece y él se queda a la deriva. Llega un punto en el que Joseph Merrick se sabía un fenómeno y él mismo se promocionaba como un fenómeno del circo. Él llegó realmente a trabajar para un circo. Y es en este punto donde la película empieza. Él es expuesto como un fenómeno, como un monstruo, recibe un trato horrible por parte de la gente del circo, de la sociedad en general, y el personaje de Anthony Hopkins, el doctor Frederick Treves, empieza a mostrar interés en él, por las particularidades físicas, obviamente, que este hombre padecía. Lo llevó a la universidad, le hicieron estudios, porque la gente él quería que la gente supiera qué enfermedad era la que tenía. Pero empieza a tratarlo de una forma humana, como nunca jamás nadie lo había tratado. Joseph Merrick leía mucho en la vida real. El personaje del Hombre Elefante no era un tipo tonto e ignorante. A pesar de su aspecto tan grotesco, él era un señor que tenía hasta cierto punto algo de amor propio. La película nos platica que él fue un hombre que nunca se pudo ver un espejo, lo cual le podía haber provocado un trauma terrible. Se ganó la simpatía de la alta sociedad británica en esta famosa época victoriana. Ya saben que no les hago spoiler, tienen que ver la película, es una excelente película, no da tanto miedo, no es una película que te provoque temor, pero sí es una película que te causa muchísima ansiedad, porque el aspecto del hombre elefante y saber que existe un personaje de tal forma, al ser humano le causa repugnancia porque le causa temor. Y es en lo que radica la película del Hombre Elefante, el miedo que nos transmite a través de la enfermedad y el sufrimiento de un hombre. Amigas y amigos, llegamos al momento del microrrelato. Recuerden que la intención del microrrelato no es tener un principio ni un fin, simplemente que en una etapa de un nudo, de un conflicto, nos identificamos con ese momento y que nuestra imaginación se desarrolle una historia a partir de una serie de palabras muy pequeñas que nos permitan sentir intriga y curiosidad. Les pido que para este microrrelato se imaginen a una mujer en un momento de gran tensión, de muchísima angustia, pero a pesar de todo una mujer que estuvo enamorada. Recordó los momentos en los que él le otorgó amor, por lo que las lágrimas subieron por su garganta.
pero al llegar a los ojos se enrojecieron más por odio que por nostalgia, y apretó el gatillo sabiendo que vengaba a todas sus víctimas que lo verían finalmente arder en el infierno. Amigos, y ya para despedir nuestro programa, les traigo una frase del señor C.S. Lewis, este hombre que nos regaló la maravillosa aventura de las Crónicas de Narnia. Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Recuerden, amigos, que de las crisis siempre podemos salir adelante. Siempre es difícil, es duro, cuesta trabajo, cuesta lágrimas, cuesta a veces incluso sudor y sangre. Pero como bien dicen, cuando llegas hasta abajo, la única opción es subir. Es el mensaje que nos deja el señor C.S. Lewis. Amigos, por último les quiero agradecer muchísimo por seguir esta transmisión. Espero que este programa les haya gustado. Abríguense mucho porque estamos pasando unos fríos tremendos en esta temporada. Les deseo que pasen una excelente noche recordando todo lo que hemos platicado el día de hoy. Recuerden que soy su amigo Julio Valderas. No olviden seguirme en redes sociales, darle like a las publicaciones, compartir este programa en YouTube. Recuerden que también estamos en Spotify y en varios de nuestros capítulos están en Facebook. Pueden encontrar la liga a mi sitio web a través de cualquiera de mis redes sociales y con muchísimo gusto yo escucho sus sugerencias. Si hay algún tema del que quieran que platiquemos, algo que consideren que podemos incluir en nuestro programa, con muchísimo gusto lo tomaré en cuenta. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente programa.